Las montañas pueden ser lugares bastante inhóspitos y, por ende, llenas de secretos. Desde el hombre de hielo hasta las cascadas invertidas. Únase a nosotros mientras investigamos 20 de las cosas más extrañas que se encuentran en las montañas. Número 20. Hielo cristalino. Este es un video que fue publicado en 2014 por un hombre que había estado caminando con un amigo en las altas montañas Tatra en Eslovaquia. Las imágenes son extraordinarias, ya que parecen mostrar a los excursionistas caminando sobre el hielo en un lago que es tan transparente que realmente parece vidrio. Naturalmente, especialmente en ese entonces, el video recibió mucha atención porque todos opinaron y tuvieron un montón de opiniones al respecto. Muchos cínicos dijeron que definitivamente era falso y que nunca habían visto hielo con ese aspecto. Bueno, así es, Joe Schmo. Si nunca has visto algo, entonces definitivamente no existe ahora, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la aparente dificultad de Internet para comprender que a veces el hielo es realmente transparente, porque aparentemente puede serlo, un geofísico de la Universidad de Helsinki explicó cómo sucede. Dijeron que la concentración de impurezas en el hielo de congelación es mucho menor que en el agua del lago. Se trata de hielo que viene directamente de las montañas y no se ha mezclado con un montón de basura en el nivel inferior. Esto puede hacer que el hielo sea mucho más transparente. Y la temperatura también era tan fría que provocó un fenómeno inusual, permitiendo que el hielo fuera lo suficientemente grueso como para caminar sobre él. Normalmente no habría alcanzado tal densidad y resistencia de esa manera. Así que ahí lo tienes. Parece que probablemente fue real, aunque fuera inusual. Número 19. El tesoro escondido del Mont Blanc. En 1966, hubo un terrible accidente aéreo en la cima del Mont Blanc, cuando el vuelo 101 de Air India calculó mal el descenso hacia el aeropuerto de Ginebra y estrelló el Boeing 747 contra el famoso pico de la montaña. Las 117 personas a bordo murieron y apareció un enorme cráter en la ladera de la montaña donde se había producido el impacto. En los años siguientes, se han rescatado algunos elementos del lugar, que incluyen una bolsa de correo que contenía cartas diplomáticas y un cubo de rueda. Pero la mayoría de los equipos de búsqueda tuvieron que abandonar la misión debido al mal tiempo. Aún quedan restos del accidente en los rincones del Mont Blanc. Pero entonces, 47 años después del accidente, un alpinista encontró una caja llena de rubíes, zafiros y esmeraldas. Claramente, había estado a bordo del avión y había salido despedida en el impacto, quedando luego enterrada en el hielo. El alpinista que la encontró la llevó a la policía y resultó que valía alrededor de $250,000. Si no se encuentra ningún propietario, se decidió que la mitad de su contenido iría al alpinista que la había descubierto y la otra mitad al alcalde de la ciudad donde se encuentra el Mont Blanc. Número 18. Otzi, el hombre de hielo. Otzi, el hombre de hielo, es una momia muy bien conservada que fue descubierta en los Alpes italianos en 1991. Se calcula que los restos humanos momificados tienen una antigüedad de 5.300 años, y a pesar de su antigüedad, contienen mucha información fascinante y basada en la ciencia sobre cómo pudo haber vivido la gente en esa época. De hecho, sabemos que la daga había sido afilada muchas veces. La momia ha seguido atrayendo el interés de los científicos y del público en general desde su descubrimiento. Ha sido estudiada en gran profundidad durante ese tiempo y ha revelado secretos a quienes han querido seguir las pistas. En realidad, fue descubierta por excursionistas alemanes que estaban pasando una tarde agradable caminando por un sendero de montaña, cuando de repente se encontraron con la mitad superior del viejo Otzi sobresaliendo del hielo. Seguro que eso te asustaría. De todos modos, se cree que Otzi probablemente murió por pérdida de sangre después de haber sido alcanzado por una flecha. Si quieres echarle un vistazo a esta vieja momia de hielo arrugada y encogida, Otzi está en exposición en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Italia. Y si te gusta ese tipo de cosas, bueno, ahí lo tienes. Si este notable descubrimiento está maldito, o no es realmente una cuestión de opinión. Pero ya sabes, donde quiera que haya una momia, o alguien con la idea de que hay una maldición, en su mayor parte ha sido simplemente el hallazgo de un interés extraordinario para entender la historia de la humanidad. Número 17. Artefactos antiguos en Earl Mountains.
Aquí tenemos una historia dudosa que parece haber sido repetida a menudo por varios sitios web, que son especialmente aficionados a las historias de ovnis y el tipo de tonterías y teorías de conspiración que se basan en un cierto tipo de juicio discriminatorio de personas y lugares. Pero estos son los fundamentos de este supuesto descubrimiento, ¿no es así? Al parecer, en 1991, supuestamente se descubrieron algunos artefactos muy pequeños con forma de espiral en los montes Urales, a orillas de un río. Estas espirales son tan pequeñas y precisas que ha sido difícil para la gente incluso creer que pudieran haber tenido un origen antiguo con una tecnología tan excelente. Bueno, puede que sea así, especialmente cuando hablamos de una cultura imaginaria que se dice que existió hace 300.000 años y que tenía nanotecnología. Me parece una tontería. Y además, si es así, ¿por qué han encontrado estas bobinas ahora y solo en esta zona tan específica? Además, ¿quién ha datado estos artefactos? Bueno, da igual. Se trata de zapateros sin pruebas auténticas disponibles, así que deberíamos pasar página rápidamente. Número 16. Pipas prehistóricas en China. Aquí estamos en las cuevas de Baigong. Se encuentran en la Montaña Blanca y cerca de ella, en una provincia de China. Bueno, aunque sin duda hay mucha gente que afirmará que se trata de pipas misteriosas, en realidad no han sido identificadas oficialmente de ninguna manera científica. Técnicamente son elementos similares a pipas, que no tienen ninguna prueba de haber sido árboles fósiles o de haber tenido raíces de árboles. Y esto no es una prueba concluyente de que nunca las tuvieron, por supuesto. Pero para algunos parecería que esto es lo suficientemente misterioso como para preguntarse cómo es posible que existan tuberías dentro de una montaña. Las llamadas tuberías han sido descritas de diversas formas como restos oxidados y piedras de formas extrañas. Se ha realizado un supuesto análisis en una fundición local y se ha determinado que las muestras contenían alrededor de un 30% de hierro oxidado y también dióxido de silicio y óxido de calcio. Todo esto puede estar presente en concreciones formadas de forma natural, así que, aunque puedan parecer raras, la historia más probable es que estas llamadas tuberías sean simplemente formaciones rocosas extrañas en las montañas y nada especialmente emocionante después de todo. Número 15. Los niños de Lulalaco. Este es un caso espeluznante y muy triste. En 1999, se hizo un descubrimiento terrible en la cumbre helada de un estratovolcán en el desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes en América del Sur. Se encontraron 3 cuerpos momificados, y se los conoció como los niños de Lulalaco porque, sí, desafortunadamente, eran cuerpos de niños. Se cree que eran una adolescente y 2 niños más pequeños, de entre 6 y 7 años. Todo esto es bastante terrible en sí mismo, pero luego se descubriría que estos niños fueron asesinados como sacrificios. Se cree que murieron alrededor del año 1500 y luego fueron sacrificados a los dioses para asegurar una rica cosecha. Debido a las condiciones de congelación en las que fueron colocadas, las 3 momias son en realidad las momias mejor conservadas del mundo, y por esta razón ha sido posible establecer cómo murieron. Se cree que los habrían drogado fuertemente con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, los habrían colocado a 5 pies bajo tierra y los habrían dejado morir. Esto es absolutamente aterrador y francamente me hiela la sangre. Número 14. Espada vikinga de 1200 años de antigüedad. Ahora nos vamos a Oppland, en Noruega, donde se hizo un descubrimiento. En 2018, cuando un grupo de cazadores de renos se dirigió a una zona de gran altitud de Noruega, se sorprendieron al descubrir algo más que renos. Se encontraron con una espada increíblemente bien conservada que había dejado allí un vikingo. La espada estaba encajada entre 2 rocas, y a pesar de que la hoja estaba oxidada y el mango y demás se habían podrido claramente, la espada en sí estaba en muy buenas condiciones. Fue analizada y aparentemente se determinó que tenía aproximadamente 1200 años de antigüedad. La razón por la que los científicos creen que logró mantenerse tan intacta es que el frío extremo combinado con la baja presión de la montaña puede haber ralentizado el proceso de oxidación y la ha conservado en esta condición. La espada data de algún momento entre el 850 y el 950 después de Cristo y probablemente era propiedad de un espadachín vikingo. Desafortunadamente, a pesar del optimismo de que este era uno de los muchos artefactos potenciales,
La zona no ha producido más objetos. La teoría de cómo terminó allí es que un vikingo que la dejó tal vez se perdió, tal vez durante una tormenta de nieve. Número 13. Flecha de la Edad de Piedra. Volvemos a Noruega, donde esta vez estamos en el municipio de La, y hurgando en la ladera de una montaña. Los arqueólogos estaban examinando el área en 2017 cuando se encontraron con algunos especímenes selectos. Se trataba de flechas que databan tanto de la Edad Media como de la Edad del Hierro. El hielo se había derretido recientemente en la zona y había dejado al descubierto los objetos ocultos en el suelo pedregoso de la ladera de la montaña. Pero al inspeccionarlo más de cerca, también se dieron cuenta de que habían encontrado una flecha que era incluso más antigua, tal vez hasta 2000 años más antigua que estos hallazgos originales. El descubrimiento de la Edad de Piedra probablemente estuvo atrapado en el hielo aquí durante 4000 años. Quiero decir, sé que parece un palo, y en cierto modo lo es, pero los arqueólogos han estado estudiando este material durante mucho tiempo, y aparentemente pueden distinguir entre un palo normal y una flecha de la Edad de Piedra. Es algo inteligente. Estoy seguro de que el hielo había obrado su magia y había preservado la flecha en el tiempo, manteniéndola tal como había caído cuando fue disparada por algún cazador de la Edad de Piedra. Número 12. Entrada a la base OVNI. Bueno, aquí tenemos algo que fácilmente podría encontrarse en el territorio de los temas más sofisticados, pero se presenta aquí como si tuviera algún tipo de legitimidad. Pero allá vamos. Según algunos de los bichos raros que les gusta pasar toda su preciosa vida mirando imágenes de Google Earth tratando de encontrar evidencia de cosas secretas, algunos cazadores de extraterrestres han descubierto lo que llaman una entrada secreta a una base OVNI subterránea en el Himalaya, en Nepal. Bueno, está bien. Todo eso parece totalmente legítimo. No tengo ninguna razón para creer que las personas que pasan sus días buscando activamente pruebas de OVNIs en Google Earth no encuentren algo en realidad. Parece que todos serían las últimas personas en el planeta en descubrir algo así, ¿no? Aparentemente hay una gran parte de un pico en una montaña que está tachada en Google Earth, y dicen que esto es una prueba total de que hay algo allí, que los llamados poderes fácticos no quieren que ninguno de nosotros vea. Y cuando tu obsesión es con los extraterrestres, entonces, por supuesto, la única razón legítima para encubrir algo sería porque está relacionado con tu propia obsesión personal. ¿Qué más podría estar escondido detrás de esta gran y misteriosa zona montañosa? Adelante, deja algunas de tus propias ideas en los comentarios a continuación. ¿Son extraterrestres? Porque realmente necesito saberlo. Número 11. El incidente del Paso Dyatlov. En un trágico incidente que inicialmente parecía tener todas las características de la hipotermia, un grupo de 9 excursionistas de esquí murió misteriosamente en las laderas de una montaña rusa en lo que entonces era la Unión Soviética. El misterioso evento tuvo lugar en febrero de 1959. Al acostarse después de la cena, los excursionistas nunca vivieron para ver la mañana en que fueron encontrados. En una extraña serie de escenarios que, aunque a primera vista parecían ser otro trágico incidente de hipotermia, cuanto más se investigaba, más extrañas se volvían las cosas. La tienda parecía haber sido rasgada desde adentro y había huellas por todas partes. Entonces comenzaron a descubrirse los cuerpos. Uno tenía evidencia de traumatismo contundente, otro tenía quemaduras de 3er grado, otro había vomitado sangre y a uno le habían quitado la lengua. Y algunos incluso tenían ropa que resultó ser radiactiva. La trama se complica. Se han presentado varias teorías sobre cómo sucedió esto. Hay ideas que implican la interferencia de la KGB, aunque no está claro por qué ni por qué. Podrían haber sido víctimas de una sobredosis de drogas. La omnipresente teoría de los ovnis, por supuesto, un yeti ruso, o la aterradora noción de algo llamado infrasonido, que es el fenómeno por el cual el viento interactúa con la forma del paisaje de tal manera que induce un ruido apenas audible que puede provocar sentimientos de intenso pánico, náuseas y miedo en una persona. Número 10. Bosque escondido de Mozambique. El bosque del Monte Mabu en Mozambique es una maravilla biológica, a menudo denominada el bosque de Google, debido a su descubrimiento mediante el uso de Google Earth en 2005. Escondida en la parte norte de Mozambique, esta selva tropical cubre alrededor de 7000 hectáreas. Suele estar envuelto en niebla y repleto de biodiversidad. Es un lugar especialmente destacable por su relativo aislamiento,
que parece haber permitido la supervivencia de especies únicas y desconocidas. Los científicos han identificado en el monte Mabu una gran variedad de nuevas especies de plantas y animales, incluidas varias orquídeas, mariposas y anfibios que antes eran desconocidos para la ciencia. El bosque alberga una gran variedad de flora y fauna, lo que muestra la riqueza del patrimonio natural de Mozambique. El ecosistema es crucial para la conservación de la biodiversidad regional y su importancia se extiende más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, también se enfrenta a amenazas como la tala ilegal, la expansión agrícola y el cambio climático. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger este invaluable ecosistema, y organizaciones locales e internacionales colaboran para establecer salvaguardas y promover prácticas sostenibles que preserven el bosque. Y no se trata solo de proteger un sitio ecológico único, sino también de salvaguardar la biodiversidad global que prospera dentro de su antiguo y misterioso dosel. Número 9. El Arca de Noé. Un grupo de exploradores cristianos evangélicos se encontraban explorando los escombros volcánicos del monte Ararat en Turquía, cuando, hete aquí, se toparon con los restos del Arca de Noé. Bueno, ¿qué saben ustedes? Qué extraordinario que un grupo de personas que están muy interesadas en la idea de la existencia de algo lo encuentren por casualidad. No hay nada extraño en eso. No hay nada que ver aquí. Sigamos adelante, por favor. Lo que afirman que es el Arca de Noé no está, cabe señalar, basado en ninguna evidencia arqueológica real. De hecho, un experto en arqueología de Oriente Medio dijo que nunca había oído hablar de ninguna expedición que hubiera ido a buscar el arca y no la hubiera encontrado. Esto básicamente significa que el arca ha sido descubierta tantas veces a esta altura que cada nueva expedición se encuentra con una falta similar de entusiasmo por parte de la comunidad arqueológica. Y con razón. Esta expedición afirmó que en 2007 y 2008 habían encontrado 7 grandes compartimentos de madera que estaban enterrados a unos 13 pies sobre el nivel del mar, casi en la cima del monte Ararat. Luego regresaron con un equipo de filmación para demostrarlo al año siguiente y dicen que han hecho su propia datación por radiocarbono. Divertidísimo. Como no creen en esto cuando se trata de la evolución, y dicen que se supone que es un arca que tiene 4.800 años de antigüedad, colocada convenientemente en el momento exacto para que encaje con su historia bíblica, naturalmente mantienen en secreto la ubicación exacta de este descubrimiento. No querrían que ningún científico real echara un vistazo, ¿verdad? Número 8. El millonario del tesoro de Fenn. El comerciante de arte jubilado Forrest Fenn tenía un escondite de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico llamado Thrill of the Chase en su autobiografía, que fue diseñado para guiar a los exploradores a salir en busca del tesoro. Suena divertido, pero, por supuesto, nada que implique un gran fajo de billetes está exento de controversia, ¿no? Este tipo, un estudiante de medicina de Michigan llamado Jonathan Jack Steve, era uno de esos cazadores de tesoros y encontró el oro enterrado, que supuestamente vale entre $1 millón y $3 millones. Pero el problema es que algunas personas piensan que en realidad podría haber hecho trampas para encontrarlo. Ahora se afirma que en realidad había pirateado correos electrónicos y mensajes de texto para rastrear el tesoro, y eso, francamente, es bastante grosero, incluso en el mundo de la búsqueda de tesoros despiadada. Pero quiero decir, son piratas, ¿no? Después de todo, a pesar de todas las acusaciones, afirma que nunca utilizó GPS ni ninguna otra tecnología moderna para localizar el oro. Es algo complicado. Y sin duda el viejo pícaro Finn sabía que causaría un verdadero alboroto, y probablemente esa sea exactamente la razón por la que lo organizó en primer lugar. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Hasta dónde llegaría para encontrar un tesoro enterrado? ¿Todo vale en el botín y la guerra? Número 7. Esquís de la Edad de Hierro en Noruega. El hielo ha demostrado ser un método excepcionalmente eficaz para la preservación de artefactos antiguos, como lo demuestra el fascinante descubrimiento de un par de esquís de madera en las montañas del sur de Noruega. El primer hallazgo, que tuvo lugar en el año 2014, reveló un solo esquí con una antigüedad asombrosa de 1.300 años. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más extraordinario es que, años más tarde, los investigadores lograron localizar el segundo esquí del mismo par. Estos esquís no son solo notables por su antigüedad,
sino que también se destacan como los ejemplares mejor conservados de su época, que se han encontrado hasta la fecha. El estado de conservación del segundo esquí superaba incluso al del primero, un fenómeno que los expertos atribuyen a su ubicación más profunda en el hielo. Esta preservación excepcional brinda a los arqueólogos una visión única del pasado, permitiendo el estudio detallado de técnicas y materiales usados en equipos de esquí milenarios. El hielo, con su capacidad asombrosa de conservar objetos orgánicos, crea un ambiente ideal que protege los artefactos de la degradación natural. El hallazgo de estos esquís no solo ilumina la historia del esquí, sino que también revela las prácticas culturales y tecnológicas de las antiguas civilizaciones nórdicas en su adaptación a entornos montañosos. Número 6. Garras de ave extinta. Hace unos 30 años, un grupo de arqueólogos estaba en una expedición en una cueva enorme dentro del monte Owen en Nueva Zelanda, cuando descubrieron un objeto extraño que les dio escalofríos. Se trataba de una garra colosal que aún conservaba la carne y la piel escamosa intactas y que, en la penumbra de la cueva, parecía, a todos los efectos, la garra de un dinosaurio. Estaba tan bien conservada, de hecho, que solo podían imaginar que debía de proceder de algo que había muerto recientemente. Sin embargo, resultó que pertenecía a una criatura que murió hace 3.300 años y que había sido momificada en la cueva. Las condiciones eran perfectas para la conservación de este trozo del animal muerto. El animal que habían descubierto no era un dinosaurio, sino un moa. Los moas eran un tipo de ave enorme no voladora que fue nativa de las islas de Nueva Zelanda durante millones de años, hasta hace unos 600 años, cuando se extinguieron. A medida que la ciencia se ha vuelto más y más sofisticada, se ha hecho posible averiguar cómo pudo haber sucedido esto. Y, ¿adivinen qué? Fue obra de humanos. Estas grandes y viejas aves habían estado dando tumbos bastante felices durante literalmente millones de años. Y luego, a finales del siglo XIII, los humanos llegaron a las islas. Y si hacemos algunos cálculos matemáticos básicos, eso coincide con la extinción del pájaro moa. Entonces, ¿cuál podría ser la causa de la muerte repentina e inoportuna de estas aves? Los científicos ahora creen que los humanos se han comportado de una manera bastante similar durante gran parte de nuestra historia. Ya sabes, simplemente matando cosas y robando cosas y sin pensar realmente en el impacto general de su comportamiento. Entonces, ya sea por comida, deporte o simplemente sed de sangre, la gente elimina sistemáticamente al moa de la faz de la Tierra. Número 5. Cascadas invertidas. Ubicada en la India, esta cascada es uno de los paisajes verdes más exuberantes y los entornos más pintorescos. En un día ventoso, esa cascada parece dar un giro y ya no obedecer las leyes de la gravedad al girar hacia arriba y fluir en la dirección equivocada. La gran escala de esta cascada la hace impresionante, y en realidad hay algo mínimamente mágico. Incluso para un viejo cínico como yo, esta puede ser la más impresionante de las cascadas invertidas que hayamos visto nunca. Se ve realmente genial, y da a la gente que está cerca una buena ducha, lo que por supuesto siempre es satisfactorio. Aparentemente, una manga marina es una columna de aire en espiral, que se parece mucho a un tornado que se forma sobre el agua, y la lleva en una dirección que desafía la gravedad. En esta filmación, parece como si la forma de los acantilados y la dirección del viento hubieran creado las condiciones perfectas para que la manga marina se formara extremadamente rápido. El chorro de agua ciertamente deja atónito al viejo cerebro, ya que es un fenómeno que aparentemente va en contra de todo lo que entendemos sobre cómo se mueve el agua. Pero es una vista fascinante que parece haber hecho que todos los comentaristas de Internet se divirtieran mucho discutiendo sobre ella. Número 4. Yeti en los Pirineos. Bueno, sí, obviamente hay algo sospechoso en este avistamiento. Aunque parezca totalmente legítimo a primera vista, debemos examinar los detalles con escepticismo. Este supuesto encuentro se filmó en los Pirineos, específicamente en una estación de esquí española. Un esquiador, mientras disfrutaba de las pistas nevadas, afirma haber capturado imágenes de un yeti corriendo por la ladera de la montaña. Sin embargo, analicemos la situación más detenidamente. Lo que realmente vemos en el video es un individuo vestido como el legendario abominable hombre de las nieves, corriendo apresuradamente fuera del área. Es importante considerar varias posibilidades. ¿Podría ser una broma elaborada?
¿Un intento de generar publicidad para la estación de esquí? ¿O quizás alguien simplemente disfrutando de un disfraz mientras esquía? Aunque es tentador dejarse llevar por la emoción de un posible avistamiento de una criatura mítica, es crucial mantener una perspectiva crítica. La presencia de un yeti real en una concurrida estación de esquí europea es, por decirlo menos, altamente improbable. Sin embargo, este tipo de avistamientos nos invita a reflexionar sobre nuestra fascinación continua con lo desconocido y lo misterioso. En lugar de descartar rápidamente este incidente como una tontería, podríamos considerarlo como un interesante estudio de caso sobre el folclore moderno y cómo las leyendas persisten y evolucionan en la era digital. No pretendo insultar la inteligencia de nadie al analizar esto en detalle, sino más bien fomentar un pensamiento crítico y una discusión más profunda sobre por qué tales avistamientos siguen capturando nuestra imaginación colectiva. Número 3. Cabras que desafían la gravedad. Las cabras montesas son animales bastante extraordinarios. Tienen una capacidad notable para trepar por paredes de acantilados casi verticales y excavar en cornisas que apenas son visibles. Parece justificar la gravedad. Las cabras montesas son básicamente máquinas de escalar, máquinas peludas y córneas, y sus cuerpos son extremadamente delgados y sus pezuñas están diseñadas esencialmente para hacer travesuras de equilibrio en cornisas. Tienen una parte exterior dura que les ayuda a excavar en las cornisas y una almohadilla blanda debajo de sus pezuñas que se amolda a los contornos de la montaña, como lo harían los zapatos de escalada. Así que, en general, aunque parezca imposible, estas cabras están diseñadas para este terreno. La única parte de la calidad total notable es la mecánica real de la escalada en sí. Es realmente bastante raro ver a las cabras montesas en el proceso de escalada, ya sabes, debido a los lugares imposibles que están haciendo dicha escalada. Los científicos y los biomecánicos están ansiosos por estudiar los extraños hábitos de escalada de la cabra montesa para averiguar exactamente cómo es que lo hacen, a pesar de las superficies verticales que parecen escalar. Número 2. La ciudad perdida de Machu Picchu. Machu Picchu, a la que a menudo se hace referencia como la ciudad perdida de los incas, es un impresionante tesoro arqueológico en lo alto de las montañas de los Andes de Perú. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las aparentemente interminables listas de las nuevas 7 maravillas del mundo. Machu Picchu es famoso por su hermoso entorno natural, así como por su antigua arquitectura inca, construida durante el siglo XV por el emperador inca, Machu Picchu, con bloques de piedra cortados con precisión, algunos de ellos de varias toneladas de peso y sin el uso de mortero. Su propósito sigue siendo un tema de debate entre los académicos, con teorías que van desde una propiedad real hasta un observatorio astronómico o incluso un centro ceremonial. La ubicación de Machu Picchu en lo alto de los Andes y rodeada de frondosos bosques nubosos solo se suma a su misticismo. Las vistas panorámicas de los picos circundantes, así como del río de abajo, son impresionantes, y muchos turistas hacen el viaje hasta allí para quedar completamente impresionados por el increíble paisaje, así como por toda la misteriosa historia del palacio. Durante siglos, Machu Picchu ha permanecido oculto al mundo y solo lo conocían los lugareños. El historiador y explorador estadounidense Hiram Bingham lo llevó a la fama internacional en 1911 y desde entonces se ha convertido en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Ahora sufre muchos de los efectos del turismo de masas, como la erosión y el tráfico pesado, así como la falta de infraestructuras en los alrededores para albergar a tanta gente adicional. Número 1. Fósiles de hojas en el Himalaya. Los fósiles no siempre son exclusivamente de dinosaurios. En ocasiones, las plantas también han pasado por el proceso de fosilización, transformándose en impresionantes obras de arte natural que han perdurado durante millones de años, preservadas en la roca. Un descubrimiento fascinante ilustra este fenómeno. Fósiles de plantas encontrados a una asombrosa altitud de 5.800 metros sobre el nivel del mar, en una remota meseta montañosa del Tíbet. Este hallazgo no solo es notable por su ubicación, sino también por lo que revela sobre la historia de nuestro planeta. Los investigadores, tras realizar una serie de meticulosos experimentos y análisis, han logrado determinar que estas hojas fosilizadas datan de hace aproximadamente 15 millones de años.
La identificación de las especies ha arrojado resultados intrigantes. Se cree que las hojas pertenecían a una especie de roble alpino y a un tipo de planta tuberosa. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más extraordinario es el hecho de que, en la actualidad, estas especies de plantas no crecen naturalmente a altitudes tan elevadas. Esta discrepancia entre el hábitat actual de estas plantas y la ubicación de sus fósiles ofrece a los científicos una ventana única para comprender los complejos procesos geológicos que han moldeado nuestro planeta. El hallazgo proporciona evidencia tangible sobre los movimientos tectónicos masivos que han ocurrido a lo largo de millones de años. Los investigadores pueden utilizar esta información para reconstruir cómo se han desplazado las placas tectónicas, cómo se han formado y elevado las cadenas montañosas, y cómo han cambiado los ecosistemas en respuesta a estos movimientos geológicos a gran escala. Además, este descubrimiento subraya la importancia de los fósiles de plantas en la paleontología y la geología. Mientras que los fósiles de dinosaurios a menudo capturan la imaginación pública, los fósiles de plantas como estos pueden proporcionar información igualmente valiosa sobre el clima pasado, la evolución de los ecosistemas y los cambios geológicos. Cada hoja fosilizada es como una cápsula del tiempo, preservando un momento de la historia de la Tierra y ofreciendo pistas sobre cómo era nuestro planeta hace millones de años. Nos vemos en el próximo video.